unirse al webinar del día de hoy, donde hablaremos de los tipos de intercambiadores de calor y compresores para sistemas de agua helada. Johnson Controls, combinamos la tecnología con nuestros conocimientos y experiencia para desarrollar soluciones que contribuyan al progreso del mundo, satisfaciendo las necesidades de hoy y ayudando a forjar un mejor mañana. Johnson Controls, somos una empresa líder a nivel mundial. Tenemos presencia en más de 150 países, contamos con 117,000 colaboradores, más de 4 millones de clientes y ayudamos para generar más de 128 millones de ahorros en eficiencia energética. Johnson Controls cuenta con dos divisiones: Building Technology and Solutions, que se encarga de proveer todas las soluciones en lo que se requiere a soluciones para edificios, que tiene que ver con calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración, sistemas de seguridad y protección contra incendios. Nuestras marcas líderes: York, Tyco, Verasys, Penn, Metasys, Facility Explorer. Y por el otro lado, Johnson Controls cuenta con la división de Power Solutions. En ella es líder a nivel mundial de baterías plomo ácido para vehículos. Algunas de las marcas más representativas: LTH y Varta. Mi nombre es Marco Romero, soy ingeniero de aplicación de sistemas de agua helada y manejo de aire. Muchas gracias por unirse a nuestro webinar del día de hoy. Bien, pues recordemos que tenemos 4 componentes principales en un sistema de refrigeración. Estos 4 elementos principales son el compresor. Su función va a ser comprimir el gas refrigerante para incrementar la presión en la descarga y a su vez también va a incrementar la temperatura. El lado de la succión del compresor va a generar un efecto de vacío. Recordemos que veíamos en el primer webinar que cuando nosotros modificamos la presión a la vamos a modificar la temperatura a la que un líquido hierve. Entonces, en este caso, el refrigerante, cuando tengamos, al estar funcionando el compresor y generar un efecto de vacío, vamos a tener una menor presión y esto va a generar que el refrigerante hierva a una temperatura menor. Una vez que el compresor descarga el refrigerante, lo descarga en lo que se le llama el lado de alta. Este refrigerante va a descargar en el condensador, donde el refrigerante va a ceder su temperatura a un medio, que en este caso puede ser el aire. Para este caso, la temperatura del refrigerante debe estar a una temperatura mucho mayor que a la que se encuentra el aire. Recordemos que la energía fluye, en este caso el calor, fluye de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Conforme avanza el refrigerante a través del condensador, va a ir cambiando de fase. Este va a condensar, es decir, se va a transformar de gas a líquido. Sale del condensador, pasa por el elemento de expansión. Aquí se va a modular el flujo del refrigerante para reducir su presión. Una vez en el evaporador, en presencia del calor que va a absorber del cuarto o del medio que queramos enfriar o extraer la temperatura, va a vaporizar nuevamente y
conforme vaya avanzando en el evaporador, pues se le va a ir agregando calor de tal forma que tengamos algo que se llama como sobrecalentamiento, que es, vamos a asegurar que al momento de que llegue al compresor sea 100% estado gaseoso. Como lo vimos hace un instante, pues bueno, el compresor es uno de los 4 componentes clave del sistema. Su función principal es incrementar la presión del refrigerante en estado gaseoso y va a crear una presión diferencial entre el evaporador y el condensador. Esto era lo que les comentaba. Del lado de la succión, el compresor va a generar un vacío y del lado de la descarga, el compresor va a empujar. Y esto va a generar la diferencia de presión. Los compresores se pueden clasificar de diferentes formas. Una de estas es por la forma en la que están construidos. Hay compresores que se conocen como abiertos, herméticos o semiherméticos. Cuando vamos a hablar de esta característica, es importante que recordemos otro producto importante dentro del sistema de refrigeración, que es el aceite. El aceite, además de lubricar, va a tener una propiedad que se llama miscibilidad. La miscibilidad es la característica que va a tener de ser compatible con el gas refrigerante. En el caso de los compresores tipo abiertos, el aceite no es compatible con el gas refrigerante. Uno de estos ejemplos, o el más conocido, son los compresores que funcionan con amoníaco. Después tenemos los compresores de tipo hermético. Los compresores de tipo hermético son aquellos donde dentro de una misma carcasa se encuentran todos los componentes. Estamos hablando del rodete, estamos hablando del eje y estamos hablando del motor. En este caso, pues bueno, el refrigerante, además de cumplir su función de transferencia de calor, también va a funcionar para poder enfriar el motor del compresor. Otro tema importante en este tipo de compresores es que contienen una resistencia calefactora. Esta resistencia calefactora, una de sus funciones principales es que en caso de paro del motor, va a hacer que se caliente el aceite para que se pueda evaporar el refrigerante que se haya podido acumular en exceso durante el paro. Esto con la idea o con el objetivo de evitar que al momento de arrancar se vaya a generar una espuma en exceso. También es importante recordar que en el caso de los compresores herméticos, pues no es posible repararlos en campo. Y finalmente, los compresores de tipo semihermético, donde básicamente se tienen en una sección o en la parte de la carcasa se van a tener todos los elementos de compresión. Va a salir la flecha a través de una junta y de unos sellos y se va a poder acoplar al eje de un motor. En el caso del dispositivo de accionamiento, existen diferentes tipos, pueden ser los motores eléctricos, pueden ser incluso turbinas que funcionen con vapor. Otra forma de clasificarlos es por el tipo de su construcción en lo que se refiere a la compresión. Estamos hablando de los compresores de desplazamiento positivo. Los compresores de desplazamiento positivo son aquellos que tienen un movimiento constante. Su característica va a ser que reduce el volumen dentro de la cámara de compresión. Al reducirse este volumen dentro de la cámara de compresión, se incrementa la presión para que pueda ser descargado. Existen 3 ejemplos, los más comunes, pues bueno, son los reciprocantes, los scroll y los tornillos. El compresor reciprocante es muy similar a un motor de auto. Se tiene lo que es el monobloc y se tiene otros componentes como pueden ser los pistones, los cilindros, las válvulas, las bielas, el cigüeñal. Este tipo de compresores
se ocupan para aplicaciones industriales. Al igual que en los motores de compresión interna, en el caso del compresor reciprocante, el cilindro va a tener un movimiento. En este caso, primero se va a tener la etapa de inicio, donde van a estar igualadas las presiones tanto en el lado de baja y de alta. Posteriormente se va a tener la etapa de admisión, donde va a ingresar el refrigerante a baja presión a través de una de las válvulas superiores. Una vez que hace su carrera completa el pistón, esta válvula superior se va a cerrar para permitir que se distribuya el gas en toda la cámara de compresión. Se comprime el gas refrigerante por el movimiento del cilindro. Esto va a ser teniendo las válvulas completamente cerradas y posteriormente la válvula del lado de alta va a abrir para descargar. Va a descargar, sin embargo, va a conservar una pequeña cantidad de gas refrigerante en la parte superior cerca de la válvula de salida para que al momento de regresar el pistón a su posición original, puede existir un efecto que le llaman reexpansión a baja presión. Debido a esta cantidad, a esta pequeña cantidad de refrigerante que queda en la cámara y que se ocupa para este efecto de reexpansión, va a ser o va a originar que los compresores reciprocantes no sean tan eficientes. Otro de los compresores que tenemos son los compresores de tipo scroll. Los compresores de tipo scroll, al igual que los tornillos, poco a poco han ido desplazando a los compresores reciprocantes en las aplicaciones de tipo comercial. Consiste básicamente en tener dos espirales, una espiral fija y otra espiral móvil. Tienen una tolerancia, un espacio suficientemente amplio entre ambas espirales, lo cual llega a permitir que puedan pasar algunas impurezas e incluso pudiera considerarse, algunas bibliografías mencionan que incluso puede permitir el paso de gotas de líquido. Sin embargo, pues bueno, hay que recordar siempre las buenas prácticas de instalación de los sistemas de aire acondicionado. Pues lo correcto va a ser realizar un vacío para garantizar la evacuación del sistema, que no exista humedad, y además el correcto balance entre las temperaturas y las presiones, y el tema del sobrecalentamiento para evitar que vaya a entrar líquido al compresor y que esto lo pueda dañar. Otro tema importante en el caso de los compresores de tipo scroll es que pueden manejar etapas. En la imagen que estamos viendo en este momento, estos tres compresores alimentan un único sistema de refrigeración. Entonces, la modulación de la capacidad total del sistema se va a dar por el paro y arranque de cada uno de los compresores. Para este caso, pues bueno, el porcentaje que va a manejar cada uno de estos compresores es alrededor del 33%, es decir, un compresor encendido nos daría 33%, dos nos darían 66%, y los tres compresores encendidos simultáneamente nos estarían dando el 100% de la capacidad del equipo. En el caso de los compresores tipo scroll, hay tres formas en que se puede modular la capacidad de enfriamiento de cada uno de los compresores. Estas son la modulación por velocidad variable, la modulación mecánica y la succión variable. ¿En qué consiste cada una de estas? La modulación por velocidad variable va a requerir un motor y un dispositivo que va a regular la velocidad del motor. Como la compresión va en relación a la cantidad o al desplazamiento de refrigerante que se realiza,
Si nosotros bajamos las revoluciones del motor, vamos a tener una menor cantidad de compresión. La segunda sería la modulación mecánica. Algunos diseños de compresores tienen en la parte central, que es la parte de la descarga, tienen un pistón. Cuando se quiere modular la capacidad del compresor, este pistón se eleva y va a separar lo que es la espiral superior de la espiral inferior. El mismo refrigerante va a funcionar como sello y obviamente al no haber compresión, pues no se va a estar modulando no se va a estar modulando la carga. Cuando se requiere nuevamente hacer que el compresor esté trabajando, el pistón va a regresar a su posición para permitir que la espiral superior regrese a su posición y continúe el trabajo. Y la última es la succión variable. En el caso de la succión variable, parte del gas refrigerante que ingrese al compresor en la parte de la entrada va a tener un regreso para que lo que se esté modulando sea la cantidad del refrigerante que ingresa en las espirales. El otro tipo de compresor es el compresor de tornillo. El compresor de tornillo consiste en dos tornillos helicoidales que engranan perfectamente y por el movimiento sin fin que tienen van a realizar la compresión del gas refrigerante. Este tipo de compresores tiene un eje excéntrico. Como se puede ver en la imagen, a diferencia de los scrollers o a diferencia de los reciprocantes donde se pudiera ver la flecha que transmite la potencia al centro de la carcasa, pues bueno, en este caso está cargado hacia uno de los extremos. Esto es por los dos tornillos que empatan en paralelo. Los tornillos o los compresores de tornillo tienen la facilidad de que se puede modular. Se puede modular en conjunto con un variador de velocidad. En el caso de nuestros equipos de los chillers marca York con compresor de tornillo, la modulación se puede realizar desde el 10% hasta el 100%. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros vamos a tener al modular la capacidad del compresor? Bueno, la primera es que vamos a tener un arranque suave, con lo cual vamos a evitar los picos de corriente y que esto también nos puede ayudar para temas de el costo de la energía eléctrica en horario pico. Y el segundo, vamos a poder modular la capacidad del equipo para que nos dé la capacidad de enfriamiento que nosotros requerimos. Este tipo de compresores pues es utilizado para aplicaciones comerciales e industriales. Para este caso, la succión del compresor de tornillo se realiza por la parte superior. Tal como se ve en la parte superior, el gas refrigerante ingresa por un extremo de los tornillos helicoidales y por el movimiento de compresión y de rotación, el gas refrigerante se va a ir desplazando hacia el otro extremo, donde va a descargar. En las imágenes inferiores, pues podrán ver esto a detalle. Ahora bien, otro tipo de los compresores que tenemos es el compresor dinámico. En este caso, el compresor dinámico agrega energía cinética al gas, la cual va a transformar a su salida de energía cinética en un aumento de presión. El caso más claro es el compresor tipo centrífugo. El compresor tipo centrífugo es un símil o es un equivalente a una bomba de agua que tenemos instaladas en nuestras casas. Básicamente se compone de una propela o de un impulsor que está acoplado a través de un eje a un
dispositivo de accionamiento que lo más común es que sea un motor eléctrico. En este caso, a diferencia de los compresores de desplazamiento positivo, el compresor centrífugo lo que va a agregar va a ser velocidad al gas refrigerante en forma de vapor. Esta velocidad va a hacer que la descarga sea de forma tangencial o perimetral. Normalmente todos este tipo de compresores en la carcasa de descarga tienen una guía, la cual va a direccionar el flujo y tienen la voluta, que es la descarga. En el caso de la descarga, esta voluta va a cambiar de sección o del tamaño de la sección transversal drásticamente. Esto lo podemos ver en la imagen de la derecha, es la que está encerrada en el círculo de color negro. Este cambio de sección transversal tan drástico va a generar que la energía cinética que nosotros tengamos se transforme en energía, o más bien se transforme en un aumento de presión. Ahora, ¿cómo es que regulan este tipo de compresores su capacidad? Bueno, estos compresores regulan su capacidad a través de lo que nosotros llamamos los vanos de prerrotación, que son unas compuertas de accionamiento. Básicamente estas compuertas van a girar, son unas compuertas de accionamiento paralelo que van a girar simultáneamente para permitir que pase mayor o menor cantidad de refrigerante. Estas paletas van a permitir que se module desde un 15 hasta un 100% de la capacidad del gas refrigerante que se requiere en el compresor. Ahora bien, en algunos casos existen, o para ciertas aplicaciones existen algunos compresores centrífugos que les llaman de etapas. Estos compresores, bueno, en el mercado podemos llegar a encontrar compresores de hasta 8 etapas de compresión. Básicamente lo que sucede es que la descarga del primer compresor o el gas que se descarga del primer compresor es succionado por la toma del segundo compresor para incrementar su presión y así sucesivamente para cubrir la cantidad de etapas que tengan. Aquí en esta imagen podemos ver un ejemplo más claro de cómo opera un compresor centrífugo dentro de un chiller. En este caso estamos viendo la imagen de un chiller enfriado por aire. Tenemos que del lado del evaporador, el refrigerante entra por la parte inferior en forma de líquido, evapora, es succionado, pasa por los bandos de rotación, que como lo comentamos, estos son los que van a modular la cantidad de refrigerante que se requiere. Una vez que pase por los bandos de prerrotación, ingresa por la parte central del impulsor, donde el impulsor que está girando va a agregar velocidad y lo va a proyectar sobre la carcasa del equipo. Al momento de descargar, pues bueno, en el momento de la descarga es donde va a tener esta voluta que va a ser el cambio de la sección transversal para que pueda ganar presión en lugar de velocidad. Y finalmente, pues bueno, este gas que se descarga va a entrar al condensador. Este efecto de que gane velocidad lo podemos notar cuando nosotros estamos en el jardín regando con las plantas con alguna manguera y colocamos nuestra mano para poder obstruir la salida de la manguera, vamos a sentir que existe una presión. Ok, tenemos una pregunta que deberá de aparecer en unos segundos en sus pantallas para que por favor nos ayuden a participar.
Ok, les ofrecemos una disculpa. No puede ser que tenemos algún problema para que se puedan aparecer las preguntas, entonces continuaremos. Ok, el otro elemento o los otros elementos de los que hablábamos son los intercambiadores de calor. Tradicionalmente tenemos dos tipos de intercambiadores de calor, los de líquido-aire, por ejemplo, en los chiles enfriados por aire, y los de líquido-líquido, estamos hablando de los chiles enfriados por agua. ¿Dónde surge la historia de los intercambiadores de calor? Pues bueno, se le atribuye a Watt la creación del primer intercambiador de calor. En aquellos años de 1792, cuando empezó el tema de la industria, los primeros métodos por los que se accionaban las máquinas, pues bueno, eran a través de calderas de vapor. Se metía agua a la caldera, se quemaba algún combustible para poder generar el calor, poder hacer hervir el agua y que el vapor que generara se condujera al dispositivo o a la máquina que se pretendía trabajar. Sin embargo, el calor, una vez que cumplía la función de accionar la máquina, salía y se desechaba la atmósfera y se perdía toda la energía. Esto implicaba que constantemente se estuviera alimentando la caldera. Watt se da cuenta de esto y pues utilizando lo que sería un destilador, genera el primer intercambiador de calor. Él lo que hizo básicamente fue recuperar el vapor de desecho posterior a que generaba o que cumplía la función del motor para precalentar el agua del río y mandarla y poderla mandar a la caldera. Con esto se llegaron a hacer ahorros de hasta un 60% en aquellas épocas. Como anécdota, otra de las aportaciones de Watt es que a él le debemos la unidad del HP o del horsepower. La anécdota es que una vez una persona decidió cambiar, tenía algún tipo de industria y decidió cambiar los 12 caballos que accionaban la máquina por un motor eléctrico. Él cuando hizo los cálculos, pues bueno, determinó que un caballo era capaz de jalar 33,000 libras por pie por minuto. Entonces, de ahí se quedó el famoso horsepower o caballo de potencia. Bueno, otro tema interesante, pues bueno, es hablando de los intercambiadores de calor, seguramente es un tema del que muchos de ustedes es una duda muy recurrente. Condensadores enfriados por aire, tenemos los tradicionales, cobre aluminio y por el otro lado, microchannel. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mejor? Bueno, en el caso de los condensadores enfriados por aire, el condensador tradicional es un serpentín de cobre aluminio donde las aletas de aluminio perforadas, o más bien donde el tubo de cobre se inserta a través de las aletas de aluminio perforadas, después ingresa un dado de expansión para hacer una expansión milimétrica para que pueda haber ese ajuste o esa soldadura mecánica. Algunas de las desventajas de este tipo de serpentín o de intercambiador es que obviamente el precio del cobre es más caro que el del aluminio, por lo que está propenso a las fluctuaciones del precio del cobre. Obviamente también tiene que ver con el peso físicamente. El intercambiador de cobre aluminio es más pesado. Y por último, la parte de la corrosión galvánica. Bueno, esto de la corrosión galvánica no es otra cosa sino un intercambio de electrones.
que se da cuando tenemos dos materiales con diferentes, de diferentes características. En este caso el cobre y el aluminio, donde el material más noble, que es el aluminio, va a perder electrones y esto le va a generar un desgaste prematuro. Entonces, esta corrosión galvánica se genera en los puntos de contacto de cobre-aluminio y lo que vamos a tener aquí va a ser que esa corrosión o esa capa que se va a formar nos va a generar puntos donde vayamos a tener baja eficiencia en la transferencia de calor. Hacia finales de los años 1980, debido al cambio que tuvo que hacer la industria automotriz en lo que se refiere al refrigerante, que migra del R12 al R134A, pues bueno, se tuvo que ver el desarrollo de nuevas opciones. En este caso estamos hablando del surgimiento del microchannel. ¿Y qué es el microchannel? Pues básicamente es un tubo aplanado con una serie de canales internos o de microcanales, de ahí debe su nombre, estos canales internos. Tanto las aletas como el cabezal y los tubos son del mismo material, son de aluminio, están perfectamente soldados y esta soldadura agrega una resistencia mecánica adicional. Otra de las características es que por su diseño es más difícil que se ensucie o que permanezca suciedad dentro de lo que es del serpentín, por lo que se hace más sencillo que sea la limpieza, ya que la suciedad se deposita superficialmente. No presenta corrosión galvánica debido a lo que comentábamos, a lo que tenemos tanto aleta como tubo son de un mismo material. Debido a este diseño que se tiene de microcanales, se requiere una menor cantidad de refrigerante, se habla de hasta un 40%, hay diferente bibliografía y se puede hablar de hasta un 40% menos cantidad de refrigerante. Al nosotros requerir menor cantidad de refrigerante, pues bueno, estamos apoyando a tener una menor huella de carbono o un menor impacto ambiental al ambiente. Y también otro tema importante es que en el caso cuando se arma lo que es el condensador microchannel, el gas refrigerante ingresa por la parte superior y sale por la parte inferior. Sin embargo, vamos a llamarlo, dos serpentines unidos a través de un bloque o de una alma intermedia. La parte inferior se va a llamar hace un proceso de subenfriamiento. Este proceso de subenfriamiento lo que va a ayudarnos es a garantizar que lleguemos en la línea de saturación del gas refrigerante. Otra de las ventajas que nosotros tenemos con el microchannel es que tenemos una mejor eficiencia y una menor pérdida en el caso a lo que se refiere a la pérdida de presión para el lado del aire cuando estamos manejando ventiladores. ¿A qué nos referimos con esto? Como lo podemos ver en la imagen, en el caso de un condensador cobre-aluminio donde tenemos diferentes tubos, estos tubos están desplazados y muchas veces se presentan en capas. Entonces esto presenta, además de que el tubo tiene un diámetro relativamente grande, va a presentar una obstrucción con una alta pérdida para el paso del aire. Otra característica importante es que en el tema del condensador, la transferencia de calor se hace en la parte interna, en lo que se llama la cara húmeda, que es la parte donde el refrigerante toca, la parte interna del tubo donde el refrigerante tiene contacto. Del lado derecho, si nosotros vemos lo que es el microchannel, pues en este caso vamos a tener una serie de canales donde vamos a tener
una mayor cantidad de cara húmeda, donde esto nos va a permitir tener una mayor transferencia de calor y de alguna forma como los tubos son de un menor espesor y la distribución es constante, pues esto nos va a ayudar a tener una menor caída de presión. Otro tema importante a considerar es que en el caso de la corrosión que existe es la corrosión ambiental. El aluminio por naturaleza genera una capa natural de óxido. Este óxido va a servir como protección contra la corrosión. Sin embargo, hay corrosión que debido a la presencia del agua y a los contaminantes que pueda haber en la zona, estos contaminantes van a cambiar el pH del agua y este pH va a atacar el aluminio. Para estas aplicaciones, pues es importante que nosotros tengamos en cuenta dónde va a estar instalado el equipo para poder determinar si es necesario un recubrimiento adicional para poder alargar la vida de nuestro serpentín. Esto aplica tanto para los serpentines de tipo microchannel y los de cobre aluminio. Por la parte de los evaporadores tenemos los evaporadores de tipo placa. Los evaporadores de tipo placa básicamente están construidos en acero inoxidable. Son placas con una serie de canales internos. Estos canales se ponen o se arman en posiciones encontradas para generar un contraflujo entre lo que sería el agua y el refrigerante. Tienen una alta resistencia a la corrosión, tienen una facilidad de servicio y lo más importante es que nos dan, al tener menos peso y requerir menos espacio, pues nos permite hacer equipos más compactos. Pasamos a los intercambiadores de casco y tubo. Como su nombre lo dice, pues bueno, esto es básicamente un casco, es un gran tubo de acero, generalmente construido en acero al carbono, y dentro pasan una serie de tubos. En el caso tenemos dos tipos. En el caso del evaporador casco y tubo de tipo DX, en este caso el agua va a pasar por fuera de los tubos y el refrigerante va a pasar por dentro de los tubos. El siguiente caso es el evaporador inundado de casco y tubo. En este caso es exactamente la misma configuración, solamente que a diferencia de lo anterior, pues el agua va a pasar por dentro de los tubos y el refrigerante va a pasar por fuera de los tubos. Sin embargo, el refrigerante prácticamente va a cubrir en su totalidad todos los tubos, de ahí el nombre que sea inundado. Existe otro tipo de evaporador que es el evaporador híbrido, el falling film. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener la inyección de gas refrigerante por la parte superior. Los tubos van a estar contenidos dentro de un bafle que va a evitar que se haga cortocircuito, que el gas refrigerante que se inyecta haga cortocircuito, es decir, que tal como se inyecte, se extraiga directamente. Entonces, este bafle va a ser una cámara o va a ser una protección para que el gas refrigerante que se inyecte toque perfectamente todos los tubos y posteriormente en la parte inferior de lo que es el casco vamos a tener el subenfriador, que esta parte, pues bueno, era como comentaba en el caso del microchannel, esta sección, la función que va a tener va a ser garantizar que nosotros lleguemos a la línea de saturación. Algunas de las ventajas que tenemos en el caso de un evaporador híbrido falling field, pues bueno, vamos a requerir menor cantidad de refrigerante, estamos hablando de hasta un 50% menos de refrigerante. Esto nos va a permitir tener un casco de menor tamaño
y también nos va a permitir mejorar la eficiencia de nuestro equipo. Como les comenté hace un momento, infortunadamente no pudimos cargar las preguntas, entonces estaremos brincando esta sección. Ahora bien, estamos entrando en la última parte de este webinar, donde hablaremos de las características generales de algunos de nuestros equipos. El primer caso, pues estamos hablando de nuestro chiller enfriado por aire, el YCAL, YCAL. Este chiller es un chiller condensador enfriado por aire, como ya lo vimos, compresor tipo scroll, en capacidades de 15 a 65 toneladas con refrigerante R410A. Tenemos dos versiones, las versiones de unidades de circuito simple de 15 a 30 toneladas. Recordarán que al inicio de este webinar, cuando hablamos de los compresores tipo scroll, hablamos del tema de los circuitos. En el tema de los circuitos, pues bueno, este compresor, o más bien, este chiller solamente va a tener un circuito de refrigeración hasta las 30 toneladas y va a tener un circuito doble de 35 a 65 toneladas. El evaporador es de tipo intercambiador de placas, de ahí que tenga un tamaño compacto. Incluso ciertos modelos es posible modelos simplemente con un montacargas. Y bueno, el condensador que tiene es un condensador con tubo de cobre y aleta de aluminio. Es importante recordar que en el caso de Johnson Controls, toda nuestra oferta de chillers enfriados por aire está disponible la opción de equipos con recubrimiento o equipos sin recubrimiento. Como bien lo comentamos, cualquier tema de aplicación para un ambiente que se pudiera considerar agresivo, pues bueno, sí es importante que lo dejen saber al equipo de ventas. Pasamos a lo que es el modelo YLAA. El modelo YLAA es un condensador enfriado por aire con compresor tipo scroll, dos circuitos independientes que permiten redundancia parcial. Esta redundancia parcial lo que nos va a permitir es que en caso de falla en uno de los sistemas, en el otro sistema lo vamos a poder ocupar. Las capacidades, pues bueno, tenemos desde 55 hasta 230 toneladas. Cuando estamos hablando de 60 Hz, cuando nosotros hablamos de voltajes de 50 Hz, solamente llegamos hasta 150 toneladas. Y en este caso también se está ocupando el refrigerante R410. El tipo de evaporador es de intercambiador de placas y el condensador es de microchannel. Y bueno, finalmente lo que es nuestro modelo YCWL. Este chiller es un chiller con condensador enfriado por agua, compresor tipo scroll. Como lo podrán ver en la imagen, pues este chiller en la parte superior tiene 6 compresores. Lo que más o menos, o más bien este equipo va a modular la capacidad debido al paro y arranque de compresores. Aproximadamente cada compresor estará manejando alrededor de un 16% de la capacidad total. Este equipo está de 50 a 200 toneladas.
también maneja refrigerante R410A. El evaporador es de tipo DX, recordarán que lo comentamos. En este caso, el gas refrigerante fluye por los tubos y el agua está en la parte exterior. Y el condensador también es de tipo casco y tubo. Otra de las características que tiene este chiller modelo YCWL es que es un chiller heat pump. Hablaremos de esto en nuestro próximo webinar. Y pues bueno, ya estamos a punto de terminar. Revisaremos algunas de las preguntas. Les hacemos mención, si no da tiempo de poder dar respuesta a todas las preguntas, en los próximos días recibirán un correo electrónico con las preguntas y respuestas de todos los asistentes a este webinar. Ok, una de las preguntas que tenemos es, preguntan sobre los compresores scroll en tándem, ¿cuál es la garantía de que los tres conserven su nivel apropiado de aceite, sobre todo cuando trabajen en cargas parciales? En lo que se refiere a los compresores en tándem, hay dos opciones. Está la opción que dan los fabricantes de que se suministra de fábrica el compresor o el tándem o el arreglo de compresores. Esto es lo que es lo más adecuado, ya que la fábrica tiene o incluye todos los elementos necesarios como válvulas solenoides para poder garantizar eh, todos los compresores estén en las mismas condiciones. Hay otra opción de que se pueda hacer en campo, sin embargo, en este momento no tengo información sobre cómo lo pudiéramos garantizar en campo. Trataré de investigar y les haré llegar mis comentarios. Hay también por aquí una solicitud en relación, eh, parece ser una consulta técnica sobre uno de nuestros chillers. Tomaré nota y la haré llegar al equipo correspondiente para que se comuniquen con ustedes. Nos preguntan qué compresor es más eficiente. Bueno,
como tal, no podríamos asegurar que un compresor es más eficiente que el otro. Sencillamente todo tiene que ver dependiendo de la aplicación. Es importante mirar varios o los parámetros de operación. Estamos hablando de la capacidad, estamos hablando de lo que se quiere, de cómo se pretende controlar el sistema, tal vez incluso de las regulaciones locales o del cliente final, si pudiéramos hablar de un tipo de, tal vez de un tipo de refrigerante. También nos preguntan cuál es lo más eficiente, si un condensador líquido-líquido o líquido-aire. Nuevamente regresamos al comentario de que vamos a depender de la aplicación. Hay que recordar que no solamente, cuando nosotros hablamos de eficiencia, no solamente tenemos que mirar el equipo. Esto también lo veremos dentro de algunos webinars. Dentro de los equipos, o en el caso de los chillers, se maneja, no solamente es importante mirar la eficiencia total, lo más es importante mirar la eficiencia a cargas parciales. ¿Por qué? Recordemos que la temperatura en el interior de un edificio o la carga interna se mantiene más o menos constante a lo largo del tiempo de ocupación, y esta no tiene un impacto tan grande en lo que se refiere a la carga térmica del edificio. Donde nosotros llevamos la mayor parte es lo que tiene que ver con la aportación o con la carga térmica del exterior, debido a la orientación, debido a la temporada, etcétera. Entonces, debido a que esta temperatura o estas condiciones externas no se mantienen constante, ARI definió algo que se llama NPLB, que tiene que ver con la eficiencia a cargas parciales. Ya lo platicaremos en nuestros siguientes webinars. Y bueno, para cerrar la pregunta, es importante que miremos la aplicación, el tema de la eficiencia a cargas parciales, que veamos también la infraestructura que nosotros tenemos disponibles en nuestra instalación, donde nosotros vamos a querer instalar el equipo. Recordemos que un equipo con condensador enfriado por agua, pues bueno, va a requerir una torre de enfriamiento, va a requerir bombas del lado del condensador, bombas del lado del evaporador, mientras que un equipo condensado por aire únicamente va a requerir pues las bombas del lado del evaporador. Hay que mirar los espacios. Normalmente los chillers con condensador enfriado por agua normalmente van dentro de un cuarto de máquinas o en los sótanos, nunca van al exterior. Entonces hay que mirar varios de estos parámetros. Pues bueno, el resto de las preguntas les estaremos dando respuesta a través de correo electrónico. Agradecemos mucho que su participación el día de hoy en este webinar, y los invitamos para que por favor puedan inscribirse al siguiente webinar. Muchas gracias. Buenas tardes.